Atención colombianos con la jugadita que viene realizando el uribismo en el país, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay. Sí, señores, porque el gobierno de Gustavo Petro viene trabajando y tramitando en la reforma laboral para darle dignidad a todos los trabajadores en el país. Algo que nunca hizo el uribismo en todos y tantos años de gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Lo que hacían era atacar, adueñarse, esclavizar a los trabajadores en el país. Y como no han podido sabotear, como no han podido atacar, porque Colombia pide a gritos la reforma laboral, todo el país lo necesita, ahora salen con que ellos sí han trabajado por los trabajadores del país, que ellos sí han luchado por esta gente y se venden como la solución. Y resulta, pasa y acontece que miembros del pacto histórico como Mondragón y Mafe Carrascal les pegan severas trapeadas a estos cínicos e ilusos en pleno Congreso de la República, cantándole la tabla de las verdaderas cosas que han hecho por el país esta gente, porque son unos ilusos y cínicos. ¿Y con qué empezamos? Miremos esta publicación del Centro Democrático con cabeza principal de Álvaro Uribe Vélez. Y miren lo que dice: ya se aplica en el país la reducción de la jornada laboral, un proyecto de Álvaro Uribe Vélez y la bancada del Centro Democrático. Más tiempo para la familia, el estudio, el esparcimiento y la cultura, que ya genera calidad de vida entre los trabajadores colombianos sin afectar sus salarios. O sea, miren el cinismo. Y ellos creen que los colombianos les siguen comiendo cuentos. O sea, ¿hasta dónde han caído? Y por último, les voy a dejar todo lo que le han vendido al país, porque de la siguiente manera es que se les humilla, se les canta la tabla y se les trapea, porque así es como ellos han actuado y como Petro quiere dignificar al trabajador en el país. Y miremos esta gran cantada de tabla de Alfredo Mondragón. Uribe odia a los trabajadores, los quieren pobres, esclavizados y sin pensión. El único futuro que le ofrecen es la guerra. Y esto es totalmente cierto. Y viene acompañado del siguiente video, colombianos. ¿Qué más le hicieron los jóvenes al señor Miguel Uribe? ¿Qué más le hicieron los jóvenes a Álvaro Uribe Vélez para que los quieran condenar a la precariedad y a la explotación laboral? Ahora resulta que le gusta hacerle videitos a los trabajadores, pero cuando le hablan de reforma laboral, para recuperarle lo que les quitó Álvaro Uribe Vélez, que son los recargos nocturnos, los porcentajes de dominical y festivos, que destrozó las condiciones laborales de la juventud trabajadora en Colombia cuando le quitó el carácter laboral al contrato de aprendizaje, poniendo a los jóvenes a ganar solamente un 75% del salario mínimo sin prestaciones sociales, y nos quieren convencer todavía, 20 años después, que esa es la mejor opción, dizque, para estimular las empresas y generar contratación. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Él quisiera que fueran más de 3 millones de aprendices, pero como mano de obra barata. Se sueña Álvaro Uribe poniéndole tal vez grilletes a los jóvenes para llevarlos a trabajar en condiciones de precariedad y sobreexplotación laboral. Señor Miguel Uribe, la clase trabajadora no está pidiendo videitos. La clase trabajadora está pidiéndole derechos a este Congreso de la República. Y así como lo vimos, como el señor Mondragón le dice cómo son las cosas, qué es lo que han hecho por los colombianos en el país y que ahorita pretenden venderse como los salvadores. ¿En qué mundo les cabe? ¿Quién les va a comer cuento? Andan totalmente desquiciados y locos.
Y Mafe Carrascal también les canta unas verdades a través del señor Oscar Murillo, profesor de Economía de la Universidad Nacional. Realidades que los medios de comunicación tradicional no te los cuentan. Y así escribe Mafe Carrascal en su red social de X: el modelo laboral y productivo con el que gobernaron el país durante los últimos 20 años, llegó el momento de hacerlo diferente, porque fracasó. Escuchen al profesor de economía Oscar Murillo haciendo un análisis del modelo fallido y dándonos pistas hacia dónde debemos avanzar. Y veamos el siguiente video. Lo que queremos discutir desde algún sector de la academia y desde la teoría económica es la economía política de las reformas laborales y del mundo laboral. Se ha configurado una teoría marginalista que representa también una filosofía política y unos intereses de clase, que lo que ha tratado de esparcir es un mensaje a través del cual el nivel de empleo en una economía va a depender de su precio. ¿Cuál es su precio? Su salario real, todos los derechos laborales asociados a la contratación. En ese sentido, se cree desde esta teoría económica que la reducción de esos derechos, la reducción del salario, va a mejorar los indicadores laborales y los indicadores de empleo de una economía. Y nosotros, como economistas y como hacedores de política pública, creímos en esa teoría durante muchos años, ¿no? Desde los 80 llevamos creyendo eso. ¿Qué ha pasado en Colombia? Nada. No hemos cambiado los indicadores laborales, hemos destruido los derechos laborales, los derechos sociales y los derechos civiles, todo bajo el pretexto ¿de qué? De que vamos a incrementar a través de esto el nivel de empleo de la economía. Es necesario entender que existe mucha otra teoría económica y que existe una muy diferente economía política en las facultades de economía, donde lo que creemos es que lo que determina los niveles de empleo de la economía son los niveles de demanda efectiva. Es la actividad económica, los niveles de ingreso de una economía, no disminuir el salario real. ¿Por qué? Esto viene desde las discusiones en 1936 que plantea John Maynard Keynes en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. No existe un mercado laboral. Y al no existir un mercado laboral tenemos que pensar en los diferentes determinantes de los niveles de empleo de la economía, que son concretamente los niveles de actividad económica. Devolverle los derechos laborales, incrementar incluso los salarios reales en la economía colombiana, puede tener un efecto muy importante sobre la demanda agregada y sobre el crecimiento económico. Lo importante es entender que existe una economía política y un conflicto de clases que se ha configurado a través de una suerte de técnica y de ciencia incuestionable que termina por sustentar todos los avances neoliberales que han habido sobre los derechos sociales. Lo que hace la reforma laboral es devolver esos derechos y promover un régimen de crecimiento que sea más sano y más amigable con el trabajador, porque necesitamos crecimiento económico, necesitamos actividad económica y el motor de eso muchas veces en una economía como la colombiana van a ser los salarios, va a ser precisamente la demanda agregada. Eso no va a afectar el nivel de empleo, todo lo contrario, muy probablemente incremente los indicadores de empleo de la economía a través de la demanda agregada. Y así como lo vimos, ¿en qué mundo, por favor? ¿A quién le cabe esas mentiras? Uribito, amigo, los colombianos ya no te comemos cuento, ya abrimos los ojos. Porque ustedes lo que hacen es engañar, mentirle al país. Y miremos esa estrategia. Miren increíblemente lo que hacen. Miren, este señor que fue exministro del gobierno Duque, José Manuel Restrepo. Miren lo que escribe, o sea, las locuras y el mundo en el que viven. Paradójico y preocupante que la propuesta de reforma laboral que hoy debate el Congreso de la República termina destruyendo los avances que Colombia ha tenido en 15 años en formalización laboral. El hombre que quitó las dominicales, las horas extras, los contratos por prestación de servicio, que no hay vacaciones, que esclavizan a los colombianos. A ver, señor, a ver, ¿en qué ha mejorado? A ver, me sulfuro.
En 15 años hemos mejorado en formalización 12 puntos porcentuales según OCDE y con la reforma laboral, según un estudio de investigadores de FEDesarrollo del Rosario y UCL, los perdedores todos. No entiende uno que aprobar reformas que terminen destruyendo el mercado laboral en formalización, destruyen potencialmente empleo por los mayores costos, bajan la productividad y por ende no dignifican a los trabajadores. Por favor, increíble. Miren, este congresista, Honorio Enríquez, continúa disminuyendo la jornada laboral en Colombia. Gracias a nuestra ley 2101 del 2021 y del presidente Álvaro Uribe, continúa a partir de hoy la reducción de la jornada laboral de los trabajadores, pasando a 46 horas semanales sin afectar su remuneración salarial. ¿En qué mundo vivimos para estas ser un gran avance? Cuando es lo mínimo que debemos tener los colombianos. Pero aquí, como normalizaron la esclavitud, es increíble. Y miren a Miguelito Uribe Turbay. Todos ustedes saben que, en pocas palabras, hizo el oso con un video que subió y responde lo siguiente. Miren con las bobadas. Colombia es un país trabajador. No merece tener un presidente vago e incumplido. O sea, por favor, normalizan la esclavitud de esta gente. Sobre este video, uno, haga un reconocimiento a un país que se ha construido a punta de esfuerzo y sacrificio. Es decir, reconozco la adversidad, las necesidades y la violencia que deben asumir la inmensa mayoría de colombianos a diario. Sin embargo, además de reconocer la capacidad de trabajo, recuerdo que la disminución de la jornada fue una iniciativa del Centro Democrático. Le dicen ustedes o se le digo yo que es lo mínimo que tiene que tener. No se trata de trabajar más, se trata de ser más productivo. Sin embargo, en el caso del presidente es indignante que ni madruga, ni trabaja, ni es productivo. Ay, de verdad, qué pereza seguir, porque es una estupidez. Es estúpido y cansón seguir leyendo tantas tonterías de estos y que terminaron humillados con la cantada de tabla de Mafe Carrascal y Mondragón en pleno Congreso de la República. ¿Que para quién va? Para usted, señor Miguelito Uribe, y su papá Álvaro Uribe Vélez, que quedan totalmente destruidos, que quedan totalmente obsoletos con tantas mentiras que le quieren vender al país. Primero, se van en contra de una reforma laboral. El país la necesita sí o sí y ahorita son los salvadores de Colombia. Aquí seguiremos demostrándole a ustedes la verdadera cara de Colombia. Libremente, las cosas como son.